pensando trabajarlo para el libro mío. Este es el último que acaba de publicar la UAS, acaba de salir ahora, que se presentó en la feria a través de la UAS. Se llama Diálogo Cruzado con la Dominicanidad. Y tengo otro libro listo que se llama Apuntes Antropológicos, el prólogo de José Guerrero, sobre ensayos sobre el tema de dominicanidad y el tema de la economía, etcétera. Y ya yo estoy pensando, que no he terminado de meter el libro a la universidad, de producir este ensayo en este último libro que debe salir ahora en octubre. Es decir, que este año, en apenas 6 meses, voy a publicar un libro y otro debe salir ahora, y un libro de poemas que también la universidad me cometió a publicar. Reitero el agradecimiento. Me fascinó la presentación acerca de la vehemencia, pero al mismo tiempo que defiendo con vehemencia, acepto la tolerancia de la diferencia y no tengo fundamentalismo. Yo creo que hay cosas absolutas, no hay nada absoluto. Ni Dios absoluto. Yo en un principio. Un perdón de lo que tenga. El tema racismo y clasismo en República Dominicana, yo hice una lectura, una escritura que quiero leer y luego debatir con ustedes, más que todo debatir con ustedes con qué más, pero tiene que tener un marco de introducción. Además, a ustedes me parece que es un público más complejo que el público que estaba allá, ustedes son filósofos, teólogos, etc. Y de aquí puede salir muchas cosas interesantes. Yo hice un marco histórico y después un marco conceptual y después aterrizar en la sociedad dominicana. Siempre a partir de la sociedad dominicana, pero con un esquema marcado por una tradición colonial que gravitó por más de 3 siglos y medio, 16 a 19. La resultante surgida de este proceso histórico accidentado fue, sin embargo, la responsable de construir una sociedad con un pasado, una historia, una identidad capaz de fraguar un proyecto de nación que con altas y bajas ha definido una nación, una dominicanidad, así como existe una haitianidad, una cubanía o una puertorriqueñidad. Sin embargo, esta dominicanidad se definió en un proceso centrífugo entre negaciones, omisiones, exclusiones y marginalidad. En contrapunto se articularon la gerencia de los pueblos que se apropiaron de este espacio y que con el tiempo se acomodaron entre verdades contadas a medias, historias sin contar y otras por contar. Naturalmente que los pueblos con un pasado tan traumático dialogan con una identidad conflictuada en la que el discurso de dominación se impone desde las instancias institucionales y el Estado conviviendo en paralelo con la otra parte de la nación, pero que todo ese amasijo de cosas forma nuestro pueblo entre resistencias, asimilaciones, creaciones de valores nuevos que hacen posible la existencia de estas sociedades, sus nuevas visiones del mundo, abriéndose paso sus mentalidades entre un apego a los ancestros y mestizajes que dan particularidades a estos pueblos americanos. No obstante, arrastramos como una mancha indeleble el pasado en un inconsciente que se resiste a romper con el viejo orden, el racismo, los prejuicios, las discriminaciones de todo tipo y toda forma de exclusión que llega hasta la modernidad misma, es decir, el siglo XX y el siglo XXI. Una vez constituidas las naciones latinoamericanas, surgidas de las luchas independentistas de la región, y ya en el siglo XIX, las repúblicas que nacieron de estas libertarias al definir la nación lo hicieron en lo político, pues en lo cultural se proyectó el viejo esquema diferenciador entre negros, blancos, mulatos, indígenas y mestizos, convertido luego en un dolor de cabeza para la necesaria equidad de las jóvenes naciones. Los grupos dominantes surgidos reprodujeron el esquema colonial de estigma racial que se tradujo igualmente en un referente social de pobreza y exclusión por la condición social y racial. Nuestro país es, en efecto, parte de ese esquema de reproducción de poder en que raza y clase caminan de la mano. La mayoría de las clases dominantes de nuestros países son extranjerizantes y sus referentes culturales son, en su mayor caso,
de procedencia europea. Este hecho, sin embargo, contrasta con el aporte que negros, mulatos y criollos dieron a las luchas independentistas latinoamericanas, en las cuales, sin la presencia de los pelotones de negros libertos, como se les conoce históricamente a los escudos de confrontación de estos ejércitos improvisados que expulsaron el dominio colonial español, no se hubieran fundado muchas de estas naciones. Sin embargo, rápidamente este hecho se olvidó y lo dejaron fuera de los beneficios y las ventajas que trajeron como resultado. En la República Dominicana, un mapa de pobreza abarcaría en gran medida una relación con la población negra y muchos de sus enclaves de habitabilidad son caracterizados por una pobreza extrema. Este hecho es notorio si nos desplazamos por las distintas rutas de ingenios, cañaverales, colonias que agrupa varios batalles y un campo de caña, y, por qué no decirlo, los batalles mismos. Y tomar en cuenta que en este documento no integró a cabalidad la problemática dominico-haitiana respecto a la discriminación, el prejuicio y el racismo, lo que considero que forma parte de otro engranaje expositivo que hace mucho más complejo y amplio su contenido y sus aristas. Me limito a aspectos muy particulares de la realidad social en espacios más ligados al estricto mundo de la sociedad dominicana, que ha y debe de incluir los relativos a sus conflictos con Haití, pero cuyo tratamiento desbordaría este momento y el contexto escogido para presentar la situación que motiva a esta convocatoria, sin que ello implique que no tenga importancia el tema. Es lógico pensar que este mapa sociorracial no se limita a los enclaves azucareros, porque hay asentamientos afrodominicanos desde la misma colonia o de la misma época colonial que posteriormente fueron especializándose en otros oficios que rendían servicio a la ciudad capital y que no estaban ligados a la industria azucarera, como por ejemplo los benduteros, los buhoneros, los carboneros, los floreros, los albañiles, los herreros, los carpinteros, los artesanos, entre otros, desligados de la caña, definieron sus propios escenarios de subsistencia, pero que se hicieron dominantemente negros estos enclaves y con componentes culturales afroamericanos muy fuertes, donde la pobreza también es histórica. Eso es lo que se llama raza y clase, o un mapa sociorracial de historia. Nos referimos, por ejemplo, a enclaves como la Sabana Grande del Espíritu Santo, barrios populares importantes de la ciudad capital como Villa Francisca, Villa Consuelo, Villa Juana, de esencialmente tradición afroamericana, en su perfil y en su cultura. También las comunidades como Arroyo Hondo, porque Arroyo Hondo no es los ricos, pero Arroyo Hondo originalmente era un asentamiento de negros, y todavía sigue habiendo. La Puya es barrio, la Puya no entra en eso, ahí hay barrios y comunidades. La Puya es un barrio, pero de ahí mismo tiene Manzana, está más abajo, la Isabela, Londonada, Cancino Adentro, Mendoza, Guaricanos, Sabana Perdida, la Isabela, Londonada, y podríamos seguir enunciando un conjunto de asentamientos cuya negritud los domina también, pero los domina en 1700, los negros vinieron de aquel lado, fueron asentados allá, los negros vinieron del lado de San Domingo, que se rebelaron allá y en el Estado español lo asentó aquí, lo asentó en los Minas, que es un asentamiento de 1700, lo quiere decir un asentamiento negro de que tiene 2 siglos y medio, pues tiene Mendoza, Villafaro, todos los asentamientos son de la época colonial y son negros dominicanos, y no están ligados a la industria azucarera tampoco. Lo que quiere decir que nosotros tenemos un mapa sociorracial que no necesariamente está ligado a la industria azucarera, que es de asentamiento negro de la época colonial y pobre. Porque tú se comunidades que mencioné de Arroyo Hondo, por el Arroyo Hondo rico, porque el Arroyo Hondo rico, pues después los ricos se gastaron de Ciudad Nueva, se fueron a Nacho, ustedes se gastaron de Nacho, se fueron para Arroyo Hondo, a ocupar los espacios de esas comunidades, porque lo que más parece a Petionville.
Porque más para allá que un vive en los carros y para allá por la burguesía. Por allá le vienen las comunidades y todavía están ahí. La Rotó de Arroyo, donde está el supermercado, ahí en Cuba, por ahí que vive Juan Miguel. Pero esa comunidad que está, usted pasa por ahí y lo puede tener, pero que son pobres. ¿Por qué? Porque los viejos que se aceptaron ahí, los viejos asentamientos de ahí, son de comunidades negras. Pues yo estoy ocupado de comunidades negras. Manzano, vivo frente a Manzano, vivo en Puerta de Hierro, que es más allá de Puerta Brava. Manzano es una comunidad negra que celebra, Manzano celebra lo que celebran las comunidades, una fiesta patronal. Las fiestas patronales son rurales, son urbanas. Esa comunidad tiene más de 250 años que es una investigación ahí, Manzano. Más de 250 años que aceptaron la poblaciones enteras que se hicieron protoagricultoras. Yo mencioné el caso de Manzano, pero yo podía mencionar casos, por ejemplo, como Baní. Yo mencioné la capital, pero yo puedo mencionar casos como Baní, Pueblo Nuevo y Pueblo Viejo, en Baní. ¿Dónde están los negros? Pueblo Viejo, Pueblo Nuevo. Y los blancos canarios están en Pueblo Nuevo. Y Baní, que es el símbolo de la negritud del asentamiento canario, que es un asentamiento negro, ahí mismo, de la época colonial, que son los responsables de llevar la tradición de la tarandunda de Baní. Y ahí también hay un asentamiento negro que no está ligado a la industria social. Y que no tiene una negritud. Pero todos esos negros de Baní son los más pobres que hay en Baní. Eso es lo que llaman el mapa social, la relación entre raza y clase, en la social. De Baní, donde está la iglesita, la tabla, que él celebra ahí hace una celebración San Martín de Porres, 4 de noviembre. Interesante. Poblaciones enteras que se hicieron protoagricultoras desde el siglo XVII, como dice el historiador Raimundo González, en una obra de su autoría publicada por el Archivo General de la Nación, donde Raimundo González muestra que desde muy temprano los negros libertos, los negros expulsados como resultado de la industria azucarera, la crisis de la industria azucarera dominicana colonial, expulsó una población del centro de la ciudad hacia los cantones cercanos a la ciudad y se fueron produciendo montículos de poblaciones y esas poblaciones entonces sobrevivían como podían de la agricultura. Eso es lo que él llama protoagricultores. Y los protoagricultores de nosotros eran poblaciones negras. Porque toda esa población que está alrededor de la ciudad era que suministraba los productos menores a la ciudad de Santo Domingo, que nunca produjo nada, porque la ciudad de Santo Domingo nunca produjo nada, nunca. Santiago sí. Santiago es productora, pero Santo Domingo, por su colonización, ha sido burocracia pura. Pero Santiago tiene en su entorno una riqueza que explota, que está vinculada a la ciudad de Santiago. Y por eso usted ve que Santiago tiene 2 millones de gente y no se nota tanto como se nota en Santo Domingo. ¿Por qué? Porque la gente no está dentro de la ciudad, porque no vive en ella. Hay una parte importante que alrededor de la ciudad porque vive la agricultura, que no pasa eso. Todo el mundo tiene que venir para acá, porque aquí es que se hace lucha. Y aquí es que se busca los pasos. 3 acontecimientos luego a esos fenómenos de tipo histórico fortalecieron la negritud dominicana. La llegada de los negros libertos del sur de los Estados Unidos, venidos de Luisiana y Mississippi, traídos por Guayer en 1824, asentados en Sánchez, Samaná y Puerto Plata. Eso es lo que nosotros le llamamos los ingleses o los americanos negros. Eso reportó la negritud dominicana. Hoy ya son dominicanos de origen inglés, nosotros lo decimos. Tienen su creador, tienen su propia cultura, pero tienen 100 y pico de años integrados a la dominicanidad. Enriquece la cultura dominicana. Están los negros venidos como resultado de la demanda de la industria azucarera a finales del siglo XIX, devenidos de las islas bajo dominio inglés, Nelly, Tótora, Sarquí, Barlovento, San Martín, y reforzaron la africanía dominicana, aceptado en San Pedro de Macorís y la Romana. Y el reforzamiento que vino como resultado de la demanda de mano de obra haitiana a partir de la ocupación del 16, porque quien definió la fuerte inmigración haitiana fue la ocupación del 16, que fue como se redefinieron los batalles por parte de la intervención norteamericana.
que ya le había puesto interés al tema del azúcar. Y entonces eso reforzó la Africanía Dominicana con presencia de grupos de afrocaribeños que vinieron a recomponer el mapa racial y cultural dominicano. Tanto los negros diversos, los negros de la sigla inglesa, como la sobredemanda de población de mano de obra haitiana en dos partes, en la época del 1916 y después Trujillo era nacionalista y racista, pero dependía de la mano de obra. Y si usted hace un estudio de la migración haitiana, como hizo José Castillo, usted se da cuenta donde mayor flujo migratorio hubo durante el gobierno de Trujillo, contradictorio esto, pero así fue, porque eso alimentaba fuentes de riqueza de Trujillo que eran los ingenios, que Trujillo también era convertido a la industria azucarera. Finalmente a estos hechos históricos se le suma la importancia de esa mano de obra haitiana que era más reciente y que cada vez ha ido en incremento su migración hacia la República Dominicana. Por tanto, raza y clase andan de la mano en una especie de doble discurso en que no se asume abiertamente, pero se olfatea la discriminación racial en determinados ambientes sociales, más que en otros. Y cuando no se argumenta una cosa, se dice o se deja entrever, convertido esto en una forma de prejuicio. Es decir, hay racismo y hay prejuicio. Si uno quiere, el prejuicio es como la forma sutil en que el racismo se presenta. Una forma sutil, no abierta. El racista es fundamentalista, el racista argumenta y trata de, con su argumento, de mostrar la diferencia. Pero en el prejuicio no se argumenta, en el prejuicio son valores, de prima, de supremacía o de diferencia, pero no se argumenta, porque no tienen argumento. Yo me llamo prejuicio. Por tanto, cuando se hace más inhumano este modo de actuar socialmente, es el momento de vincular raza o color de piel con condición social, que es propiamente el clasismo. Yo estaba hablando del racismo y del problema racial, no he tocado el tema social, que es lo que es el clasismo. Si bien es cierto que yo he dicho que la mayoría de los asentamientos negros nuestros son pobres, ya eso insinúa una relación entre racismo y clasismo, porque el negro solamente negro en estas sociedades, mayoritariamente negro y mulata, sino que además de negro, en su gran mayoría, el negro dominicano es pobre. Entonces sufre un doble cuestionamiento, una doble función, la de su condición racial y la de su condición social, que es un poco lo que llaman práctica. En estos casos, los grupos más oligarcas, y en ese orden de gradualidad, los de condición social alta aplican clasismo hacia los demás de categoría social considerada por ellos inferior. Es cuando lo racial pesa menos, cuando lo que gravita es si tú eres pobre o rico, ahí no importa el problema racial. Ahí el problema, la lucha es por tu condición social. Si tú eres pobre, pues tú eres rico. Ahí no está averiguando por qué tú lo puedes. Ahora bien, en muchos casos, este clasismo se expresa en mayor verticalidad cuando se junta con condición social de pobreza y condición racial o color de piel, que es lo más tomado en cuenta, aunque no es lo único. Por ejemplo, el caso de que yo estuve dando como ejemplo, el caso del pelotero de nosotros, Sammy Sosa, que me puse él por tomarlo de ejemplo, pero bueno. Sammy Sosa tiene más dinero que una parte importante de los miembros del Country Club. Porque si por cuarto es, cuarto tiene. El problema es que aceptarlo ahí fue difícil. Primero que no querían. Pero ellos no querían, en el caso de Sammy Sosa, por dos razones. Por su condición racial y por su condición social. Porque el problema es que un rico puede ser un pobre, un rico puede ser un negro. Pero si además era limpiabota como era Sammy Sosa, tienen hábitos que no son de ellos. Porque el clasismo, además de ideológico, también es de comportamiento. La burguesía no le gusta juntarse con el otro, no solamente porque sea negro, sino por la forma que se comporta, por la forma que come, por la forma que baila, por los gustos que quiere, por cómo visten. Eso se llama clasismo. Y la selección ahí es
de otro tipo. Entonces, en el caso de San Mendoza, el desdoblamiento que sufrió él, porque él podía comprar paseo, eso no es el problema, con cuatro que lo compra. El problema entonces es cómo la acepta el club, cómo termina aceptando. Él es miembro de una cosa de gol, está muy bien, tiene mucho cuarto, no lo explotaron, pero esa mujer se juntaba con él, porque él era famoso. Entonces, en el fondo, tenía sus niveles de resentimiento con él, por su condición social, por su condición racial, porque por más figura que haya alcanzado Juan Mendoza, nunca tendría los glamour de la burguesía. Y el glamour es un problema de comportamiento, de estilo, de clase, como le llaman ellos. La ética, dentro de la estética misma. Exactamente. Entonces eso tiene sus niveles de confrontación en un plano. Así vemos que en un país con una población mayoritariamente negra y mulata desde el censo de 1750, mencionado por muchos de nuestros historiadores y estudiosos, la frontera de esta relación discriminatoria de racismo y clasismo resulta difícil de separar, como lo que planteó Tahir Habana allá cuando hablaba de eso. Los centros evidentes de racismo, exclusión social y racial, discriminación y prejuicio por la condición de color y el nivel de vida económico es frecuente en el sector laboral, las relaciones íntimas y hasta de amigos, en la política, en los espacios públicos, hasta en el deporte. No olvidemos que la mayoría de nuestros medallistas vienen de los sectores populares, son de bajos ingresos y en muchos casos negros o mulatos. Celebramos su triunfo, no así nos preocupamos por mejorar su calidad de vida. Nosotros nos hacemos mucho cuando ellos vienen premiados, pero no hacemos mucho esfuerzo por mejorar su calidad de vida. ¿Qué es lo que pasa? Que a los negros en América Latina y en Estados Unidos, en esta nueva sociedad americana, le dejaron poco espacio para la comunidad social, como dicen los sociólogos. Uno de ellos era el deporte y el otro fue la música. En algunos casos a las mujeres, que no los traté allá, pero que vienen al caso, le dejaron su destreza sexual para poder movilizarse socialmente. Como bien retrata la obra Chica da Silva de la literatura brasileña. Las destrezas sexuales de las mujeres negras, esclavas, era la que les podía permitir comprar su libertad. Esa es una forma de movilidad social. En los deportes rudos, porque cuando yo hablo de deporte, porque hablo de gol, no es un deporte de la juguetía, es un deporte limpio, digamos. Ahora está el boxeo, el béisbol, el basquetbol, no deportes rudos, fuertes. Aquí es lo que damos, porque aquí búsquense la lista de los grandes basquetbolistas norteamericanos y ustedes van a ver, hay unos blancos que son negros. Es un espacio de movilidad social. Y también pasa con la música, las capacidades musicales de la cultura afroamericana. Una de sus cualidades fundamentales es la música. ¿Dónde se ha destacado el negro norteamericano, comenzado por el jazz, en la música? Y los negros de nosotros, comenzados por la literatura, en la música. ¿Y qué le ha permitido eso? Ascender socialmente. ¿Dónde nosotros hemos tenido mayores contrastes sociales, racistas y raciales? En la música y en el deporte. Sammy Sosa, que de no ser nada, comienza a tener muchísimos millones de pesos, solamente el deporte lo podía permitir. Y luego el caso de la música, de Ventura, o Cito Martón, toda gente son de Villa, Villa Francisca, Villa Consuelo, Villa Guana, o Cuco Baloy, de Guachupita. Hermano Guayabo. Hermano Guayabo, Cuco Baloy. De calle. Cuco Baloy. Sí. De todas formas, la condición social, la condición racial también tiene espacio de movilidad social. Y nosotros queremos destacar que a los negros le dejaron un poco de espacio de esa movilidad social. Y ya, a pesar de esa gran presencia de negros y mulatos, nosotros hemos tenido escasez de negros, por ejemplo, en la política. El que quiso llegar al matarse por Peña Gómez le costó casi la vida. Porque el problema es que cualquiera que dice, no, pero eso no importa, cuando un miembro puede ser miembro de un partido, sí, puede ser miembro de un partido. Si lucha por la Secretaría General del partido, lo primero que le van a atacar en el discurso político es su condición racial. Y si lucha por la presidencia de la República, se cayó fuera. Nosotros tenemos un historial de lo que fue el caso de Lilito. ¿Cuáles eran los comentarios que le hacían a Lilito cuando iba a los pueblos?
y eran raciales. No había argumentos ideológicos ni políticos contra Lili. La mayoría de los argumentos eran raciales. Porque Lili inclusive terminó consolidando la oligarquía y la burguesía de este país. ¿Quién fue el que construyó la oligarquía? ¿Quién creó un espacio de la oligarquía en 1890? Trujillo. Y a pesar de eso, la burguesía nunca lo aceptó. ¿Por qué? Porque los presidentes más negros que hemos tenido, el Luperón y Lili. Entonces, con Luperón no lo hubo tanto porque el dominio político tenía el partido azul. Pero en el caso de Lili fue muy fuerte la confrontación. Los casos de clubes sociales en donde se prohíbe la entrada de determinados visitantes, sobre todo por el color de su piel y características psicológicas, es noticia recurrente en el país, a veces sin importar el nivel económico, y eso es racismo. Porque en el caso de esos clubes, ahí el lío no es económico, ahí el lío es racial, es que no quieren negro allá adentro. Usted puede llegar con un Mercedes-Benz, pero eso no es el problema. El problema es usted negro, o mulato marcado. La segregación ahí es tipo racial, no es clasista, porque esos clubes son de alto nivel, y cualquier negro en un país con dinero puede pagar el acceso, pero ellos no quieren. No cabe. Entonces ahí es clasismo, abiertamente racismo, perdón. El perfil psicológico de la mayoría de nuestros dirigentes políticos de izquierda, centro-derecha, no se corresponde con el dominio racial mayoritario de los grupos afro. Y los que han llegado, en el caso de Peña, no me la constancia. Yo puse eso para hacer una extrapolación con el caso de Evo Morales. Evo Morales es el primer presidente de Bolivia de ascendencia quechua. Y hubo de esperar mucho tiempo Bolivia para un presidente que representara la mayoría de la población. Sin embargo, yo quiero dejar aquí la reflexión que no la hice en la clase, en la anterior exposición, de ahí la importancia de una con la otra, que a contrapelo de eso, Correa, que es blanco como ojo verde, ha logrado niveles de aceptación social y de respeto hacia la mayoría de la población, también quechua y aymara, siendo de color blanco. Es decir, que nosotros tenemos que evitar reducir la lucha a los problemas raciales, porque en el fondo la lucha es política e ideológica. Un blanco ha respetado las condiciones de los descendientes indígenas, otro indígena ha respetado la cultura de los descendientes. Lo que quiere decir que a veces no importa el color de la piel. Trujillo era mulato, pero Trujillo nunca lo asumió como mulato. Trujillo se blanqueaba, se ponía inclusive un panqueo, una vaina, un polvo, para ponerse colorado todos los días. Él no era tan colorado, se ponía un panqueo, lo coloraba más de la cuenta, y tenía el pelo medio blanqueado, así como otro decía medio papá, porque usaba una vaselina. Por eso todo el pelo no se hacía el papazo propiamente enterrizado, con la vaselina le planchaba el pelo y le daba la ondulación del pelo. Y entonces mandó a quemar los papeles de la abuela Chevalier a Haití, para que no apareciera el rastro de ascendencia haitiana que tenía su familia. Obviamente debo decir en estos escritos que este país es el más mestizo del continente del siglo XVIII, según estos censos. Y esto obliga a un ejercicio intelectual y de activismo social desapasionado que evite los sesgos y fundamentalismo de actitudes radicales que tiendan a dividir el país en oposibilidades insalvables. Yo quiero manejar un discurso de cierta frontera de cuidado, porque yo creo que si caemos en un extremo, debíamos también la atención y el foco del progreso. Yo creo que estoy haciendo tipo una advertencia. De lo que se trata es de exigir mayor democracia y participación social y que se tome en consideración ni el color de piel ni la procedencia económica de la gente, y mucho menos que se sigan practicando en los espacios sociales públicos o privados ninguna forma de discriminación, sea esta social o racial. Aquí, en esta amalgama de razas y colores, hay blancos ricos, pero los hay pobres.
esos vendrían a sufrir la discriminación social, porque en el Cibao Central hay muchas rubias con ojo verde, canarias de origen español, pero son pobres. Cualquiera de nosotros puede tener mayor poder adquisitivo con ellos. Quizás no hay problema, pero si alguna de ellas se equivoca y se enamora de un riquito de La Vega, de Santiago o de Moca, la familia no va a protestar porque sea blanca, sino porque sea pobre. En este país pesa más lo racial que lo clasista. Y hay gente que prefiere, para refinar la raza, que el que sea pobre se case con ella, porque tiene los ojos. No se me olvidó decir eso. Es decir, que el tema es importante, porque parece que aquí pesa más lo racial que la discriminación clasista, porque el clasismo. Porque la gente dice, no importa, es refina la raza. Y hay padres que aúpan matrimonio a la hija cuando el muchacho es buen mozo. Y sobre todo si ellos son mulatos o negros, porque terminaría refinándole la raza. Ahora, cuando son ricos y blancos, pesa los clasistas. Porque si él le lleva una campesina al Cibao Central al papá, el papá le dice, no, búscate a la hija de fulano. Porque ahí la oligarquía es mucho más refinada. Y si es blanca y pobre, y ellos son blancos, no la necesitan, porque son blancos. Y no olvidemos que la estructura esencial de la oligarquía dominicana es blanca. Y la oligarquía es un segmento de la burguesía cerrado y clasista. No todos los burgueses son clasistas. No todos los burgueses son clasistas. Lo que de mayor presencia del clasismo se presenta es en la oligarquía, por eso está mencionada aquí, porque son grupos segmentados de la burguesía, más cerrados que la propia burguesía, tan cerrados que se discriminan entre ellos, porque los burgueses se casan entre ellos, porque no se casan con cualquier mujer, porque hasta entre ellos tienen chismes y tienen distinciones de clases y entienden que la clase la representa el poder y la educación y el estilo que tiene determinado familia. Y cuando se casan entre ellos, reproducen el poder, reproducen otras cosas. Entonces, para concluir, el clasismo, a diferencia del racismo, que es más riguroso y racionalista, porque el racismo es un discurso ideológico, pero el clasismo no. El clasismo es un comportamiento. Pues no tiene teoría social, pues no tiene teoría. El racismo sí tiene teoría, que argumenta diferencias ideológicas. Entonces digo, el clasismo, a diferencia del racismo, que es más riguroso y racionalista, conserva un glamour de clase. Y dicen ellos que el dinero no compra estilo, ni clase, entre comillas. La clase. La clase se aprende en el trato, la educación familiar y los aprendizajes sociales a que estos grupos acceden por su condición social, llegando a una finura de trato y gusto que los hace pertenecer a patrones culturales diferenciados del resto de la población. Por eso, no todos los que tienen cuarto se visten igual. El burgués que tiene clase se viste con un estilo. Eso lo llamo de elegancia. El burgués que no tiene cuarto, que no tiene estilo, compra cualquier saco y cualquier zapato, y cuando llega al sitio, aunque el traje sea más caro que el otro, le falta el glamour, el estilo. Los burgueses, andan en carro modesto. El que no tiene clase, aunque sea burgués, anda entonces un carro exagerado, para llamarle. El glamour se construye históricamente. Los primeros Vicini que llegaron aquí, yo no creo que tuvieran clase. Llegaron en 1870. Tres Vicini llegaron. Uno de ellos hizo de cuatro. Después que pasó por la vida.